Muy buenas tardes. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni aun tus siervos, ni aun el extranjero que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha dado. Señor, te doy gracias por permitirnos disfrutar de este día que tú creaste, de tus mandamientos. A la comunidad de Sucata Vid Buenos Aires, que semana a semana llega hasta este lugar para que habitemos los hermanos juntos y en armonía. A nuestras queridas comunidades hermanas en provincia de Buenos Aires, Sucata Vid, San Miguel, a nuestras comunidades hermanas en Entre Ríos, Santa Fe, a nuestra querida familia en San Nicolás de los Arroyos, Bariloche, nuestros hermanos en Neuquén, nuestros vecinos aquí pasando la cordillera en Chile, a nuestros amados hermanos de Sucata Vid, Cali, Colombia, Sucata Vid, Manta, Ecuador, a nuestra familia querida en Guatemala, en Estados Unidos, en México y a nuestros queridos hermanos en España. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a seguir estudiando una carta que realmente es apasionante. Una carta que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol a los gentiles, toma con el mejor ejemplo de lo que es una vida consagrada al Señor. Y es nada menos que al mismísimo Tito, de padres griegos. Se lo lleva a su lado, le llama a su hijo y lo lleva como evidencia de que sí, el Mesías está trayendo a aquellas ovejas nuevamente a casa. Así que agárrense, abran sus Biblias en Tito, capítulo 2, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño recuento para aquellos que no estuvieron la semana pasada con respecto a lo que aprendimos. Y fue que en Tito 1, verso 6, entendimos que el pastorado, el obispado, el ser ancianos, no es un título que se otorga, sino algo que se es. Algo que se gana con la vida. De hecho, Tito 1, verso 6 dice, el que fue irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, 2 veces le llama, o sea, no está mal que te puedan llamar la atención, porque tenemos que ser irreprensibles como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Y el estudio pasado, para los que no lo vieron, chéquenlo porque pudimos entender qué era no dado al vino. Inclusive marcamos niveles en sangre de alcohol para ver cuándo realmente se rompe el mandamiento de no embriagarse con vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador como nuestro padre Abraham. Amante de lo bueno, sobrio, lo contrario a ebrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, que estamos siendo llamados aquellos que amamos al Señor, que amamos su mandamiento, a no solo retener la palabra fiel, sino a exhortar con sana enseñanza. Y ahí está el punto, Sucata Vid, Buenos Aires. ¿Cómo puedo yo exhortar a alguien solamente con sana enseñanza? Puedo convencerlo, sí, pero ¿cómo? Solo con sana enseñanza. Entonces yo podría preguntar, ¿cuál es la sana enseñanza? Y podríamos empezar a filosofar, ¿y de qué es sana enseñanza? Pero ¿qué tal si nos vamos a la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4 y verso 1 que dice, oíd hijos la enseñanza de un padre, estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces, ¿qué mejor que las instrucciones que nos da papá? Es lo que al menos el hombre más sabio, Salomón, considera que buena enseñanza es la instrucción del Padre Eterno, pero veamos qué más adelante decía Tito 1. ¿Por qué es necesario que entendamos que esa enseñanza? Porque hay muchos contumaces. Contumaces quiere decir aquellos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mucha atención, su cada bit. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y
Y este testimonio, dice el apóstol Pablo, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y esta porción de la palabra es contundente, ¿sí? ¿Cuántos honestamente, yo alzo la mano por mí, cuántos piensan que cuando leen, porque hay muchos contumaces, hablar de vanidades, engañores, mayormente lo de la circuncisión, piensan que son los judíos de los que están hablando? Prácticamente muchos pensamos eso. No, ahí está, los de la circuncisión son judíos que habitan en Jerusalén, entonces Pablo está en contra de ellos, ¿sí? Entonces es muy interesante porque para realmente encontrar cuál es la identidad de estos que dice Pablo, tapen en la boca, trastornan casa entera, ganancia deshonesta, la clave está en el verso 12. Uno de ellos, su propio profeta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Buscar qué profeta, Isaías, Jeremías, Abdías, Malaquías, qué profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Y sabes qué? No está en la palabra de Dios. No está ni en los libros de Génesis, Éxodo, no está en los profetas. ¿Y en dónde está? Es muy sencillo. En Google colocamos esa frase y adivinen qué. Aparece este hombre, Epiménides, un cretense griego del siglo VI. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando Pablo se refiere a la circuncisión, que cuando Pablo se refiere, como dice en el libro de Corintios, los perros, los mutiladores del cuerpo, no está hablando de judíos. Está hablando de griegos, está hablando de personas que no eran judíos, que se transforman, se convierten al judaísmo oral. Mucha atención, Sukkot David. El judaísmo oral no es el mismo judaísmo que practicaba nuestro Mesías. Son reglas y mandamientos de hombres. Entonces, imagínense lo difícil que es ya de por sí para que se conviertan al judaísmo rabínico, para que esta persona que es gentil, griega, que no tiene conocimiento, por fin alcanza esa estafeta. Imagínense cómo era con los demás. Era súper estricto. Alguien me hizo un comentario que me impactó. Dice que cuando vas a pedir la visa, muchas veces no te va tan mal con los que son norteamericanos. Con los que te va peor muchas veces son con latinoamericanos que ahora ya residen en Estados Unidos y a veces ellos son más duros con sus pares. Yo dije, wow, entendí el ejemplo que Pablo decía. Claro, lo de la circuncisión no son judíos, son convertidos al judaísmo rabínico, oral, de leyes y mandamientos de hombre, con los cuales Pablo sí tiene una gran disensión, pero miren el verso 14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Y ahí yo ya lo entiendo, claro que sí. Entiendo que existe la ley del Señor, que todo lo cambia, que cambia mi alma, Salmo 19, verso 7, y existe esta también, estos mandamientos de hombres, ¿sí?, en los cuales nuestro Mesías estuvo en contra. Pero yo, ¿cómo puedo saber que esto es cierto? Leamos, dice el verso 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Yo pregunto entonces a Sukkot David, ¿qué es la verdad? Porque si saber la verdad me va a evitar saber y andar con estos de la circuncisión, ¿qué es la verdad? La palabra dice en Juan 17, verso 17, nuestro máximo ejemplo, nuestro Mesías dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿qué era la verdad? ¿Qué era específicamente la palabra para Jesús? ¿Será que para Jesús era, no sé, Apocalipsis? Para Jesús la palabra eran los evangelios. Tal vez para Jesús eran las cartas de Pablo. Y realmente no es así, ya que Pablo no se había convertido, Juan no estaba en Patmos, ¿sí?, y los evangelios estaban recién viviéndose. ¿Qué quiere decir? Que para Jesús, lo que para él era tu palabra es verdad, era los libros del antiguo o mal llamado Antiguo Testamento. ¿Por qué mal llamado? Porque su palabra es eterna. Nada, nada, todo va a pasar menos su palabra, ¿sí? Pero, ¿de qué forma entonces más sencilla? Como lo dice David en el Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es verdad. Nuevamente, en el pensamiento de David, cuando él sumaba la palabra de Dios que meditaba en ella de día y de noche, ¿qué libros eran? ¿Será que David estudiaba, no sé, Filipenses, estudiaba alguna carta de Gálatas? Claro que no. El apóstol Pablo y David, para ellos, cuando dicen que es verdad, hablan de los libros de la ley, hablan de los libros históricos como el profeta, lo que Esdras dijo. Estos van a entrar en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque no contradicen la palabra de Dios que dio a su siervo Moisés. Pero miren lo interesante, ya en Tito 2, para entender el contexto, él sigue hablándole a Tito y le dice,
verso 1. Pero tú, Tito, mira, habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya vimos que hay algo que no es sana doctrina, que es lo que no está en la Biblia, pero mira lo que dice, está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ¿qué es sana doctrina? Podríamos filosofar, pero nuevamente vamos a lo que está escrito en la palabra de Dios. En el Salmo 119, verso 61, David está diciendo, los lazos de los pecadores me rodean por todas partes, mas yo no me olvido de tu ley. A medianoche me levantaba a tributarte. Gracias por tus juicios llenos de justicia. Yo entro a la parte o tengo sociedad con todos los que te temen y observan tus mandamientos. Llena está la tierra, oh Señor, de tu piedad. Amaéstrame en tus justísimos preceptos. Has usado de bondad, oh Señor, con tu siervo según tu promesa. Verso 66, atención, Sukkah, David. Enséñame la bondad, la doctrina y la sabiduría, pues he creído tus preceptos. ¿Cómo puedo yo aprender bondad? ¿Cómo puedo aprender doctrina, sana doctrina? ¿Cómo puedo ser sabio? Creyendo en sus preceptos. ¿Qué preceptos creía David? Pero muchos podrían decirme, no, pero eso es del Antiguo Testamento. Yo soy más del Nuevo Testamento. Pues vamos y acompáñame, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 14, donde dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Es increíble, porque Pablo tiene un discípulo griego, como es Tito, pero también tiene un discípulo de madre judía, llamado Timoteo, y a los dos les da la misma enseñanza. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, ¿qué escritura le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Mira, tú persiste en eso. ¿Qué estudiaba justamente Timoteo cuando eran pequeños y su madre, su abuela Eunice, les enseñaba? ¿Qué les enseñaba? ¿Qué tenía a la mano para enseñarle su madre? Nuevamente, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y Pablo le dice, no te muevas de ahí porque te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es que cuando empezamos a entender la ley del Señor, que es perfecta, que cambia el alma, cuando empezamos a ver en qué hemos fallado, ¿sabes qué? Es cuando aún más dices, yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien que me salve. Necesito a alguien que pague la deuda que he tenido en todos estos años de desobediencia. Y ahí es cuando tú dices, wow, la salvación de mi Mesías toma otro sentido mucho más impactante. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora nuevamente la pregunta que nos debemos hacer, porque para estudiar la palabra debemos constantemente preguntarle a la Biblia. Yo le preguntaría a la Biblia, ¿pero de qué escritura hablas? ¿Qué escritura tenía Timoteo en su cabeza? Que Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué tenía en su mano? Nuevamente, tenía la Torá, tenía los mandamientos, tenía los libros de los profetas. Eso era lo que Pablo consideraba toda la escritura y que era inspirada por Dios. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, la palabra ahí es la palabra maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Claro que si no somos salvos por obra, para que nadie se gloríe, pero sí somos salvos para buenas obras. La muerte de mi Mesías me hizo salvo y no hay obra humana que pueda jamás hacer lo que Él hizo por mí. Pero Él me salvó. Él me salvó. Y ahora me limpia a través de sus mandamientos. Ahora a través de su palabra me enseña cuál es el camino que yo debo seguir. Verso 1 de 2 Timoteo 4, miren cómo sigue hablando el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ya aprendimos bíblicamente qué es doctrina. Doctrina es sus mandamientos, es su palabra. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya aprendimos qué es verdad. ¿Qué es apartarse de la verdad? De lo que Jesús dijo, esto es verdad, tu palabra, de lo que David decía, la suma de tu palabra, eso es la verdad. La verdad no está en Génesis, la verdad no está en Apocalipsis, la verdad es
toda su palabra. Todo el conglomerado de la Biblia no se contradice. Eso realmente es la verdad. Y es muy interesante porque ven aquí que dice que se volverán a las fábulas, ¿no? Y les quise compartir esto que yo encontré muy interesante, porque normalmente uno cuando está estudiando la palabra de Dios se encuentra también con una cierta resistencia del lado de nuestros hermanos judíos, ¿no? Entonces dice, no, tú porque quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, si eso es solamente para Judá. Y claramente Dios escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob y tuvo 12 hijos. Judá es solo uno de ellos. Y la promesa ni siquiera fue a Judá, sino a Abraham, que serían benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero muchas veces nos dicen, ok, no solamente sirve guardar la Biblia que tienes en la mano, también tienes que guardar el Talmud, también tienes que guardar las recomendaciones de los rabinos, también tienes que hacer esto de tal manera, vestirte de esta forma. Y tú dices, ¿dónde está en la Biblia eso? No, no está en la Biblia. ¿Y qué ley me estás diciendo? Ah, es la ley oral. Son las recomendaciones de los rabinos. Porque cuando Moisés bajó del monte, bajó con las tablas de la ley del Señor que es perfecta, pero también bajó con las recomendaciones de cómo guardar esos mandamientos. Entonces eso es algo muy común que se escucha, pero acompáñenme para refutar ese argumento. En Josué 8, verso 31, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas, y conforme a lo que está escrito en el libro de la ley, un altar de piedra sin labrar, entonces los israelitas ofrecieron holocaustos sobre el altar y presentaron sacrificios de reconciliación. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés le había dado. Entonces todo el pueblo, todos los descendientes de Israel, como los extranjeros, y todos los ancianos, oficiales y jueces se pusieron a los lados del arca de la alianza del Señor, frente a los sacerdotes levitas que la llevaban en hombros para la bendición del pueblo de Israel. La mitad de ellos estaba, mucha atención, Sucá David, del lado del monte Gerizim, y otra mitad del monte Ebal, tal como lo había ordenado desde el principio Moisés, el siervo del Señor. Y yo sé que estoy tan feliz de tener hermanos, compañeros de estudio bíblico. Y yo se lo decía a mi esposa mientras estudiábamos esto. Yo decía, viene Josué y los hace pasar entre dos montes. ¿Cómo se llama la parte que es entre dos montes? Un valle, el valle de Siquem. El mismo valle donde nuestro padre Abraham abrió su primer pozo. El mismo valle, el mismo camino de Siquem, donde José el soñador, Joseph, ¿se acuerdan? Safnat Panea. Él fue enterrado también. Ahora, si ustedes ven este monte, viene Josué y les dice, miren, unos van a ponerse de este lado, otros de este lado, y vamos a empezar a mirar y voy a empezar a recitar bendiciones y maldiciones, que es lo que está en la palabra del Señor. Y es muy interesante porque miren, el monte Ebal está mirando hacia el norte. Ya muchos están reventando la cabeza. Wow, ¿cómo al norte? Está mirando hacia el norte. Y el monte Gerizim está mirando hacia el sur. ¿Saben qué es interesante? Que el monte Ebal, no sé si ustedes lo alcanzan a ver de dónde están, pero ¿no les parece que está muy escarpado? ¿Sí? De hecho, Ebal significa calvo, significa algo que está prácticamente sin vida. Y saben que sobre este lado se invocaron todas las maldiciones. O sea, Dios es tan gráfico, Dios es tan creativo que le dice, miren ese monte que está árido, bueno, y empieza a recitar las maldiciones. Pero del otro lado, del monte Gerizim, que adivinen para dónde mira, para el sur, para Jerusalén. Cuando mira al sur, recita las bendiciones. De hecho, esta es una foto satelital, ¿sí? El norte y el sur. Y miren qué interesante, porque el monte Ebal está para el norte, y cuando yo miro hacia el monte Ebal, estoy de espaldas a Jerusalén. Pero cuando yo miro hacia el monte Gerizim, estoy de frente a Jerusalén. Es muy lindo esto, porque recordemos lo que hacía Daniel, que estando en el exilio, ¿qué hacía? 3 veces al día oraba en dirección a Jerusalén. Entonces es un sustento más de decir, wow, Señor, tu palabra es perfecta, me cambia, me hace todo de nuevo. Y mira el verso 34, después Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley. Josué, Yehoshua, la misma raíz de la palabra Jesús. Tanto las bendiciones como las maldiciones. No hubo una sola palabra, atención, Sucá David, que todo lo que Moisés había mandado, que no leyera Josué ante la comunidad de Israel. Yo no sé si es tan impactante, así que lo voy a volver a leer. No hubo ni una sola palabra de todo lo que Moisés había mandado, que no leyera Josué ante la comunidad de Israel, incluyendo mujeres, niños y aún los extranjeros que vivían entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo tengo en mi mano como la palabra de Dios fue todo lo que el Señor dio a Moisés y que Moisés entregó. Entonces yo no puedo aceptar que alguien me diga, no, yo tengo este otro librito, que es el libro de prácticas, que te explica, es el manual del manual. Y no.
No, no, porque Moisés la dio también y desde ahí viene. No, aquí dice que hay un solo libro, que hay unas solas recomendaciones. Esa ley del Señor que es perfecta, una sola le dio a Moisés. Entonces no podemos aceptar nada que no sea. ¿Qué dice la palabra? Maldito todo aquel que sume, que le añada a este libro o que le reste, sea maldito. Entonces, con mayor razón, no tenemos sustento para creer en fábulas judaicas o creer en historias de rabinos. Verso 1 de Tito 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya sabemos que es sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, lo contrario de ebrio. Que sean serios, y muchos me dicen, ya descalifiqué como anciano. No, porque sí, alguien me dijo, Lincoln, eso tiene que ser fuerte, porque entonces Jesús no fue anciano. Porque dicen que los niños se peleaban. Jesús, quiero estar contigo. Porque siempre era amable, gracioso, hacía juegos. O sea, los niños se peleaban por estar con Jesús. Y saben que yo soy pediatra. Y tú puedes atender como adulto al presidente y controlarte y todo, pero un niño es honesto. Un niño, si no te quiere, te lo va a hacer saber, te va a patear. Un niño te lo va a hacer saber. Y que los niños lo sigan a Jesús. Hablan de su carácter, que era amoroso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora sí que como el Chapulín Colorado, que alguien, ¿no? Que alguien me socorre. Que alguien me socorre, por favor. ¿Y saben qué? Gracias a Dios existe el Eastword. El Eastword es una plataforma multimedia que está gratuita. Lo puedes descargar. Es un diccionario que te permite traducir las palabras del original del griego y del hebreo para tener una mejor traducción, porque a veces tú sientes como que hay monje encerrado. Entonces, esta es una forma inteligente de verlo. Y miren que la palabra para serio es la palabra griega semnous. Y miren lo interesante, porque semnous, en lo que es en el diccionario de palabras griegas, dice que el adjetivo semnos y el nombre semnous son palabras características de las epístolas pastorales. Semnos se encuentra fuera de estas epístolas solamente una vez, y de esto en la frase todo lo honesto. O sea que la correcta traducción no es serios, sino honesto. Los diáconos deben ser honestos, honestidad, ¿sí? Y dice acá, honestidad, la cualidad que debe destacar más en un buen padre. O sea que cuando yo estoy leyendo que el diácono, que la persona, que el ministro, no es que debe ser serio y andar enojado todo el tiempo. No, debe ser puro, debe ser honesto, debe ser transparente. Ahí entendiéndolo mejor, esta es la traducción que a mí me gusta mucho, yo sé que a ustedes también, que es la traducción peshita aramea, ¿sí? El arameo es como decir español y portugués, algo se entiende, y entonces creen que esta es una traducción bastante fidedigna de la escritura, y miren como la palabra es puros, no es serios. Así que lo que nos preocupamos diciendo, ya descalifiqué, no, habla de pureza de corazón, no de seriedad en el rostro. Verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Y aquí me gusta mucho porque la palabra griega sofrón significa que tiene dominio propio, que se sabe controlar y que sea sano en la fe. Y ahí uno llega, pero ¿qué es fe? ¿No? A mí me pasa que a veces estoy en la universidad, estoy estudiando y me dice, hermano, usted vaya y métale fe. Usted hágalo con fe, usted agarre ese examen y hágalo con fe. Y tú te quedas con fe, con fe, con fe. Pero ¿qué es fe realmente? No vamos a hablarlo, vamos a buscarlo en la palabra del Señor. Este es el diccionario nuevamente, el Eastword, donde la palabra hebrea para fe, qué interesante, que es la palabra emuná. ¿A qué le suena emuná? ¿Sí? ¿Le suena también a algo que cae del cielo? Mira que es la misma raíz de maná. Y que dice que Dios da una medida. ¿Entienden? Es todo lo mismo. Él te da una medida de maná para vivir, pero Él también te da una medida de fe. La palabra emuná significa literal fe y fidelidad. Eso significa fidelidad. Eso es fe. Yo soy fiel a qué. Y ahí me gusta mucho, porque la raíz de esta palabra emuná en hebreo, ¿sí? Es la palabra emet, que significa verdad. Entonces, resumamos, ¿qué fe? Punto. Fidelidad a la verdad. Punto. Eso es fe, así, sencillo. ¿Qué? Yo tengo fe, ¿por qué? Pues yo tengo fidelidad a la verdad. Ahora, yo pregunto a Sucat David Buenos Aires, ¿qué es verdad? La suma de tus palabras es verdad. El Mesías dice, tu palabra es verdad. Entonces, ¿yo a qué soy fiel? A sus mandamientos. Exaltó a los de Berea, el apóstol Pablo en Hechos, y les dijo, ustedes no son como estos. Los de Berea, se sentaban cada día y escudriñaban la escritura para ver si lo que Pablo decía era así. Y Pablo no se enojó.
Pablo los exaltó por ser escudriñadores de la palabra. Verso 2 de Tito 2, que los ancianos sean sobrios, ya no es serios, sino puros, prudentes, con dominio propio, sanos en la fe, en la fidelidad a la palabra de Dios y en el amor. Y ahí sí entramos a otro. ¿Qué es el amor? No, hermano, yo te amo. Y con esto de que el amor y que el amor, vemos que hoy en día he escuchado una noticia, justamente acá en Buenos Aires, que se hizo una iglesia para tomar todo lo que era la comunidad LGTBI, porque lo más importante es el amor, entonces nos amamos todos contra todos. Entonces, el perder el enfoque de qué es realmente el amor en la palabra y cuál es la mejor manera de buscar el mejor diccionario bíblico de las palabras bíblicas. ¿Cuál es? La Biblia. Entonces acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4 y verso 8. Yo sé que muchos cantaron esta en la escuelita dominical. ¿Cómo es? Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. ¿Y saben qué? Tenían razón, está en el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan, pero leamos un versículo antes que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Atención, Sucat David, nacido de Dios, y conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque ¿Dios qué es? Entonces el amor no es algo, es que yo siento, el amor es alguien. ¿Sí? ¿Cómo puedo amar a la mujer de mi vida? De la única forma que se puede es amando a Dios y con ese amor amar a mi esposa. Eso es amor. Ahora, la pregunta que yo les hago es que, ¿qué me podrían decir de este siguiente versículo? Primera de Juan, capítulo 3, hablando del amor, el apóstol Juan en Patmos dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. A ver, hermano, para eso apareció Jesús. A ver, vuélvalo a leer. Para esto apareció Jesucristo de Nazaret, Yeshua, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y todos decimos, déjenme agarrar. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Miren lo que dice. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dos cosas muy importantes. El que no hace justicia, la palabra, ¿se acuerdan? Para justicia es, muy bien, sadiquín o sadik, ¿qué quiere decir? Que guarda irreprensiblemente los mandamientos de Dios. Y que no ama a su hermano, dice la palabra que no es de Dios. Entonces, la pregunta es, en el verso 8, y la pregunta que les quiero hacer a ustedes como compañeros de estudio bíblico es, si el que practica pecado es del diablo, y yo canto siempre, yo soy hijo de Dios, y yo no quiero ser hijo del diablo, sino ser hijo de Dios, dice que la cláusula es que yo no practique pecado. Ay, me dice hermano que usted es santo. No, lo que digo es que una cosa es caer en pecado, y otra cosa es practicarlo deliberadamente. No es lo mismo. Si yo caigo en pecado, la sangre del Mesías me cambia, me limpia, me lava y me vuelve a llenar. Pero si yo practico pecado deliberadamente, ojo, dice Hebreos 10:26, para eso ya es disoluta la sangre. Para eso no sirve. No sirve para liberar tus pecados cuando lo haces de corazón y cuando no te importa. Ahora, el que practica pecados del diablo, yo no quiero practicar pecado. Y mi pregunta es para Sucat David, ¿qué es pecado? Entonces aprendimos que pecado es, no sé, errar al blanco, que pecado es, como se me enseñó a mí, lo que lastima a mi hermano. Pecado es ir en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si vamos al mejor diccionario de todos, que es la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, que dice esto que puede cambiar tu vida? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y es como que, Señor, me voy a empezar a poner de acuerdo contigo. ¿Qué llamas tú pecado y qué llamo yo? Porque para él es el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y yo dije cuando lo aprendí, no puede ser, porque Jesús vino a abolir la ley. Pero resulta que en Mateo capítulo 5 y verso 17, mi Mesías, mi Señor y Rey, el amado de mi alma me dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Es más, les digo que mientras exista el cielo, todavía hay
y la tierra, ni una jota, ni una yud, la letra más chiquitita del alfabeto hebreo, ni una tilde de la ley pasará. ¡Wow! Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? Si yo amo a Dios, si yo quiero estar lleno del amor de Dios, si yo quiero ser hijo de Dios, no peco, y pecado es transgresión de la ley, y Jesús no la vino a abolir, ¿qué hago? Entonces muchos dicen, no, pero me gusta más cuando lo dice Jesús. Y mira lo que dice en Juan 5:46, nuestro amado, el amado de nuestra alma, que dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no le crees a sus escritos, si cuando tú lees el Antiguo Testamento dice, no, esto ya pasó, ¿cómo creeréis a mis palabras? Lo dijo el mismo Señor y Rey, el Mesías. Entonces cuando tú empiezas a decir esto tan fácil como diciendo, yo amo a Dios, el que ama a Dios no peca. Pecado es transgresión de la ley. Señor, tú no la viniste a abolir. Yo quiero cambiar mi vida. Te pasa como nos pasó a muchos. Yendo a una escultura, porque decíamos que teníamos fe, porque queríamos estar cerca de Dios, y hacíamos esto. Tocábamos sus pies y besábamos una escultura, pero tú llegas y dices, si la ley no está abolida, si la ley me cambia, si la palabra ley inclusive está mal traducida y es consejo de Dios, y la palabra dice, no te harás escultura ni imagen, no tendrás dioses ajenos además de mí, no te inclinarás, no los besarás, no los honrarás. ¿Qué te pasa? Eres cambiado. Y dice, ¿sabes qué? No puedo seguir deshonrando a Dios. Porque ¿sabes qué? Esto es lo que a Él le agrada. Estoy casado hace 10 años. ¿Y saben qué? Yo puedo amar mucho a mi esposa y decirle que la amo y que para el día de, no sé, de nuestro aniversario le llevo una caja de herramientas Stanley de esa que me quiero comprar. Pero bien, y decirle, lo hice con todo mi amor, y ¿sabes qué? Mi esposa se va a sentir ofendida. Se va a sentir ofendida de que yo no supe discernir su corazón y que no supe lo que a ella realmente le gusta, que no tiene nada que ver con caja de herramientas. Porque ¿sabes qué? Cuando uno busca y ama a Dios, uno empieza a buscar su corazón y quiere, sin algo tan sencillo como puede ser complacer a mi esposa, que estaremos juntos solo hasta que la muerte nos separe. O quién sabe, nos ponga vecinitos en el cielo también. Pero lo que digo es, si yo hago ese laburo de buscar su corazón, ¿cuánto más no para el Padre Eterno? Entonces yo puedo haberlo hecho de todo mi corazón, ser un idólatra. Y no lo hice nunca de mala manera, pero la palabra de Dios me cambia, su ley me cambia y yo dejo de hacer esto. ¿Sí? Si yo he venido de promiscuidades sexuales, si yo he tenido una vida desordenada, perversa en el ámbito sexual, y llego a la palabra de Dios que dice, no fornicarás, no adulterarás, que habla claramente contra la homosexualidad. Yo no puedo decir, bueno, yo amo a Dios a mi manera. No, su palabra no está caducada, su ley no está caducada. Entonces yo digo, tengo que abandonar ese camino de perversión sexual, porque a Dios no le agrada. Si la palabra de Dios dice, honra y cuida a tus padres, ¿qué debo hacer yo? No, es que mis padres, es su palabra, no caducó. Debo buscar dónde están mis padres. ¿No son perfectos? No importa. No me está diciendo, si son perfectos, hónralos. Son mis padres. Los honro, los cuido. Son mis papás. Mi padre lo dijo, yo lo obedezco. Entonces, si de todas estas maneras estamos todos de acuerdo que esa es la ley del Señor y que así vinimos al Señor y esto nos cambió, ¿cuánto más el estar juntos un día de Shabbat? ¿Cuánto más que podamos habitar juntos y en armonía? No, es que el Shabbat es judío. La palabra dice que son los reposos, los días del Señor. Es más, le llama la atención y les dice, hey, son mis días de reposo. No dice los días de reposo, son mis días, dice el Señor. ¿Para qué? Para estar juntos, para compartir, para estudiar la palabra, para animarnos. ¿Para qué es Sukkot David? Para estar juntos, ¿sí? Para poder animarnos, como dice la palabra. Anímense los unos a los otros para buenas obras. Compartan el pan, perseveren en la doctrina de los apóstoles, claro que sí. Pero sobre todo para esto. Para esto es Sukkot David. Para esto. Alguien me dijo una vez que ¿por qué Moisés había tardado tanto tiempo en la presencia del Padre? Y yo no puedo imaginarme algo mejor que esto. No me desprendo de él. Para esto es. Para contender de la palabra, si tienes tiempo para estudiar la Biblia, tu estudio es personal. Pero este lugar es para amar y es para compartir. Tito 2, verso 2, que los ancianos sean sobrios, puros, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y aquí llega un tema picante, la paciencia. La paciencia, ¿dónde están las mujeres casadas? Dice, hábleme hermano, hábleme, porque eso es lo mío. ¿Y saben qué?
Yo no puedo hablar nada porque somos muy pocos varones, así que no me podría defender. Así que vamos al Eastword, donde la palabra griega para paciencia viene del Strong G5281, que es la palabra hupomoné, que significa resistencia, pero mira esto, aguante, alegre o esperanzado. Ay, otra vez dejó la toalla en el piso porque piensa que con eso se lava los pies. Mi amorcito, otra vez. La tapa del inodoro hay que bajarla. Póngale la tapa otra vez a la pasta de dientes. ¿Sí? Hijo, nuevamente dejaste sin arreglar. Mamá, es que me tenía que ir. No lo arreglaste. ¡Qué alegría! Ahora lo arreglo yo. Entonces, es un mandamiento. Paciencia, pero no es cualquier paciencia desesperante. Aquí estoy no, es con alegría, un aguante. Ahora sí que es como argentino esto, ¿no? ¿No? O soy yo el único que me acaba de saltar ahora a la yugular. Pero aguante alegre, dice la palabra. ¿Y cómo hacerlo? Y ahora sí que me siento, como decía Pedro, ¿sí? A mí no es cansado repetirlos, y para ustedes es seguro, como dijo el apóstol Pedro, pero esta es la clave de las claves para la paciencia y para el amor. Verso 5 de segunda de Pedro, primera dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, y todos tenemos fe. Todos nos dio emuná, maná. Hoy Dios nos dio esta medida de fe. Ok, pero a esa fe no te puedes quedar ahí. ¿Qué tengo que añadirle yo a mi fe? Virtud. ¿Qué es virtud? Hechos. En la palabra dice que yo no debo ser un idólatra. Listo, saco todos los chukis de mi casa. Sé todo lo que tenía, esto perfecto. Papá, yo sé que tú no me quieres, pero aquí estoy. Voy a separar un tiempo. Hijos, nada que salir viernes a la noche de farra. Vamos a tener una cena familiar, vamos a guardar Shabbat, vamos a estudiar la Biblia. Yo se los voy a enseñar. Vamos a empezar. Virtud. Si tú a tu fe, a eso que tú sientes en tu corazón, le añades virtud, luego le vas a terminar añadiendo conocimiento, porque si vienes a una congregación, si empiezas a estudiar la Biblia con tus hijos, agregas conocimiento, pero mucho ojo, porque a ese conocimiento hay que agregarle dominio propio. Que yo no entiendo cómo la gente que se pierde y se va al infierno, y a veces tanta bendición de recibir la palabra de Dios, que tú dices, ¿cómo no lo entienden? O sea, Él murió por ellos, murió y tiene una vida eterna para ti, Jesús lo hizo por ti, y la gente dice, sí, sí, niña, no me moleste que me tengo que ir. ¿Cuánto hicieron trabajo evangelístico en la calle? Tú dices, disculpe, ¿le puedo hablar de Jesús? No, 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 y no te dan. Y tú dices, ¿cómo? Pero ¿sabes qué? Hay que tener dominio propio para decir, Él tiene un tiempo para cada persona. Y si tienes dominio propio, mira lo que viene. Paciencia. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos para que sea un aguante alegre? Mira, acá está la clave. Con piedad. O sea, yo no espero así, esperando a ver que papá se convierta. Con piedad, devoción, me levanto a ayunar. Empiezo a orar. Cámbialo. Ámalo, Señor. Yo sé que Él no quiere saber nada, pero yo aquí estoy. Padre, por favor. Y esa piedad, esa devoción, esa oración, ese ayuno tuyo, ¿sabes qué causa en ti? Un afecto fraternal, y empiezas a querer a ese jefe por el cual estás orando y diciendo, Señor, o te lo llevas o te lo mando, porque ya no lo aguanto. Pero cuando tú empiezas a tener piedad, el afecto fraternal nace en ti. ¿Sabes qué viene después? El amor. Yo no puedo amar a esta persona, yo no puedo amar a todo el mundo, hermano. Bueno, pero empieza con fe y anda añadiendo la palabra de Dios. Verso 3 de Tito 2, las ancianas, y aquí quiero aclarar algo, tiene que ver con el término de cuando una mujer dejó de criar. ¿Está bien? Cuando dejó de criar sus hijos pequeños, le llama ancianas aquí específicamente el apóstol Pablo. Asimismo, dice, sean reverentes en su porte, y me gusta mucho porque la palabra griega para porte tiene que ver con la cara. Yo me impacté cuando vi esto, dice, en su cara, ¿no? ¿Cómo está, hermana? Estoy bien, súper bien, gloria a Dios. Dice, señora, avísele a su cara, porque usted como que anda en otro. Entonces habla de que sea con un porte reverente, o sea, que sean unas mujeres que en su rostro revelen al Mesías, no calumniadoras, y aquí me mató, no por eso, sino que la raíz de la palabra calumnia es diábolos, y ahí lo voy a dejar. No esclavas del vino, como en el caso también de los hombres, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y yo dije, wow. O sea que esa es la misión de una mujer que paró de criar a sus hijos, que paró de criar a sus pequeños. ¿Cuál es? Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que es práctico. No dice, y le va a predicar y va a enseñarle segunda de Reyes. Le dice, de una forma práctica, yo te voy a enseñar cómo amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes nuevamente con dominio propio. Y la palabra aquí que me encanta dice castas. ¿Y saben qué? La palabra casta es la palabra pura. Tiene que ver con algo que está nuevo, que algo que no es corruptible. Y
Y yo estoy gozoso de estar rodeado de una mujer virtuosa como es mi esposa y las demás hermanas de aquí de la congregación y alrededor del mundo. Pero ¿qué es lo mejor que puede enseñarle a las jóvenes? Es este concepto. ¿Sí? Este concepto a una mujer joven, decirle, tú eres esto, tú eres como un auto totalmente nuevo de una concesionaria, ¿sí? De lujo. Nadie va a una concesionaria y le dice, disculpe, vine con don Juancito que le vamos a abrir el capó y le vamos a hacer una prueba, me lo voy a llevar aquí a la costanera a ver si corre bien. ¿Estás loco? Es un Lamborghini, nadie hay que probar. Haz fila, que vemos si te lo damos. Y el pago es en efectivo, porque son muy pocos. Entonces, este es el concepto que una mujer sabia le debe enseñar a las jóvenes. Decirle, no, nada que paseíta, nada que de la manito, nada que noviecito, nada. No, tú eres un auto de concesionaria. ¿Sabes por qué? Porque tienes garantía. Tú tienes garantía. Y le digo a los jóvenes, ¿ustedes encuentran una mujer así? Ustedes no piensen en el auto, piensen que tiene garantía. ¿Y saben qué? Hay una garantía mayor que esta, la que es de tu Padre eterno. La garantía de los cielos. Esa es la mejor garantía. Entonces, no pienses que eres un autito Volkswagen, ahí, un Fiat 100 ahí en la esquina. Claro que no, tú eres un auto de lujo, con garantía de los cielos. Nada que andar paseando y que te revise, nada. ¿Sí? Eres valiosísima ante los ojos del Señor. Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, y aquí me agarro bien, por si no me cae algo, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y muchos dicen, bien hermano, bien. Pero antes que digan nada, porque muchas ya me están mirando así, ¿cómo que sujeta? ¿No? Sujeta le va a quedar cuando lo golpee, la jeta inflamada le va a quedar. Así me está mirando, pero no voy a hablar, así que no voy a hablar, voy a leer lo que dice el Eastword, porque en la palabra original para sujetas, miren lo que dice en el diccionario Strong, es el G5293 y la palabra es jupotazo. Jupo significa bajo, es verdad. Es bajo, pero mucha atención, porque la palabra tazo del G5021 significa dedicación. Primera cosa entonces, el mandamiento de estar sujetas es para el hombre o para la mujer. Para la mujer. O sea que nosotros podemos decir algo, varones. No. El mandamiento no es para ti. Entonces tú, calladito, evítate un tramontinazo en la cabeza. Y lo segundo es que no dice sujeta, sino bajo la dedicación y el cuidado de su esposo. Eso es estar sujeta bajo tu esposo. Que tu esposo se dedica a ti. Que tu esposo se dedica a ti, que tu esposo dice, ella está bajo mi cuidado, mi protección, mi amor, mi cariño. Es eso lo que significa. Entonces ahí sí podemos entender lo que dice la palabra. Verso 6, Tito 2, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Y aquí les tocó, muchachos. La verdad que Pablo no soy yo estoy leyendo a Pablo, pero exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y vamos a leer porque te cuento que esta palabra prudente no es la misma que se viene mostrando. La palabra prudentes del Strong G4993 es sofroneo, que significa tener la mente cabal, sano, sobrio, cabal, cordura, cuerdo, prudente. O sea, la mente. No puedo estar saltando aquí y pensando en mil cosas. No, viejo, sano, cabal, cuerdo, enfocado, concentrado. La marca de un joven es esa. Verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú. ¡Qué nivel! ¿No? Porque ¿cuál es el mejor ejemplo? Tú mismo. Tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Y ahí está el punto. ¿Qué es entonces esta integridad? ¿Qué es integridad? Y ahí el Strong me gusta mucho porque es la palabra G90, ¿no? Que es adiazoria, que significa pureza de doctrina. Entonces no te preocupes porque seré íntegro, no seré íntegro. No tiene que ver con eso la palabra. Tiene que ver con la pureza de la doctrina. ¿Y qué es doctrina David? Ya lo aprendimos hoy. Sus palabras, sus mandamientos. Entonces tú simplemente hagan lo que ustedes hacen, jóvenes. Estudiar, meditar en la palabra. ¿Saben qué? Eso los hace íntegros a la luz de la palabra del Señor. Verso 9, exhorta a los siervos, y aquí es verdad que ya no estamos en esclavitud, ¿sí? Pero para que vean el nivel de lo que se vivía en esos momentos. En estos momentos podemos ser siervos los que trabajamos, pueden ser siervos los hijos, son siervos de sus padres, y aquí me pongo a pensar de cuántas veces como hijo me quejé de mi papá. Que mi papá quiere que limpie su cuarto, que quiere que lleve a mi hermana, y yo digo, si el concepto del apóstol Pablo
era de siervos que eran esclavos. O sea, si un esclavo lo miraba mal a su amo, ¿qué iba a pasar? Muerto, hermano, muerto. Y nosotros nos quejamos porque nuestros padres nos piden ciertas tareas. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Entonces los que tenemos papá y que somos hijos y somos sus siervos, no podemos andar siendo respondón. ¿Se quiere ser un joven de verdad? Bueno, no seas respondón. No defraudando, sino mostrándole fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué ejemplo me dan? A ver, jóvenes. A ver, Nemi y Mark. Bueno, ya, tú también, porque no te sientas mal, Dieguito. ¿Qué ejemplo me pueden dar de un joven que se sujetó siempre? Que no importando que lo vendiesen, se sujetó. Que lo llevasen de esclavo, se sujetó. Lo metieron a trabajar en la casa de un tipo y el tipo se sujetaba. Lo metieron en la cárcel y ¿quién era? Muy bien, José. Vienen, lo venden y no se registra en la escritura, a diferencia de Job. En ningún momento que él diga, Dios, sí, tú, ¿por qué? Si yo soy justo. O sea, José, bien dice la escritura que Jesús es Jesús ben Yosef, el hijo de José, por esa actitud que tenía. No abrió su boca. Viene a la casa de Potifar y ¿qué hace? Se saca el aire, hermano, trabaja bien, no limpias todo. ¿Y qué viene la esposa de Potifar? Esa vieja. ¿Qué hizo? Se lo quiso tirar encima y todo un lío. ¿Y qué hizo él? No habló mal. Estando en la cárcel, ¿se acuerdan qué dice Génesis 40? ¿Qué hacía José cuando se encontraba a los otros esclavos tristes? ¿Qué decía su David? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué es tan triste? ¿Qué tipo está en la cárcel, acusado de violación, vendido por sus hermanos, y anda preguntando a la gente, ¿por qué están tristes? Hermano, tenemos 1000 razones. Tú deberías tener 1000 razones para estar triste, pero ¿sabes qué? La actitud del primogénito. ¿Sí? Gozosos en todo. Momento, lo llaman donde Faraón y no le dijo, uy, tú sí eres un pagano, pecador. Éxodo 20 dice que no hay que adorar imagen y tú tienes todo. No, él fue, se postró, ayudó, sirvió. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina José? Siendo el segundo a cargo de todo Egipto. Pero ¿sabes qué? No nos quedemos con José. Porque muchos podrían decirme, no, pero es que como era arrogante con sus hermanos. ¿No? Una vez escuché eso. No, es que era arrogante con sus hermanos, entonces lo tenía merecido. Puede ser. Pero ¿sabes qué? Hay un mayor ejemplo. Este hombre que está aquí no abrió su boca. Y él no era culpable de nada de lo que se le acusó. Se pudo haber defendido y no lo hizo. Por amor a ti y por amor a mí. ¿Quiénes somos nosotros? Para no tomar el mismo ejemplo que él. De ser siervos, no ser respondones, ¿sabe qué? Y sujetarnos hasta el final. Porque lo dice la palabra, Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el resultado de la humillación. Perdón, pero él se lo merece. No abrió su boca, no maldijo. ¿Y saben qué? Dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es hasta lo sumo? Hasta lo más alto, hasta el tope del tope. ¿Sabes qué? Él está hasta lo más alto, pero hay tal vez una forma de aumentar el espacio entre él y yo. Entre decir tú eres más alto y es humillándome más. ¿Sabes qué? Si yo estoy puesto de pie, él está exaltado hasta lo sumo. Pero ¿sabes qué? Si yo me postro, aumento más ese espacio. Él está exaltado hasta lo sumo, pero ¿sabes qué? Yo puedo exaltarlo aún más si yo mismo me humillo delante de él, porque él lo merece. Verso 11 de Tito 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sufria, justa y piadosamente. ¿Cuántos quieren vivir así? Yo quiero vivir así este siglo, quiero hacer lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la clave para que yo viva así? Renunciando a la impiedad.
O sea, hermano, me estás diciendo que la clave del día de la fecha es que yo renuncie a la impiedad. Dime cómo. Y no sé, renuncia a la impiedad, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo renuncio a la impiedad? Y ahí es cuando entender las raíces de las palabras te da entendimiento. La palabra impiedad viene del Strong G763. Y miren lo que dice. Miren, esto es muy importante, porque dice que es de la raíz anomía, iniquidad, maldad, menosprecio, desafío a las leyes de Dios. O sea, cuando me dice que yo debo dejar la impiedad, debo dejar de ser rebelde a Dios, a lo que Él escribió en su palabra. Si Él llamó que esto es pecado, no puedo decirle, no, no es pecado. No, Dios dijo que era pecado, es pecado. ¿Está mal el adulterar? Está mal. No, pero es que puedo hacer esto, puedo hacer esto. No es que no le estoy robando, es que el tipo es un ladrón, entonces también le puedo robar, porque el ladrón que roba al ladrón tiene 1000 años de perdón. Amén, dice el Apocalipsis. No, Dios dijo que está mal, no importa si el otro roba. Porque tengo que ponerme de acuerdo con Dios entonces. Mucho ojo, porque dice que para que tú puedas vivir esto maravilloso hay que renunciar a la impiedad. Y la impiedad es el desafío de la ley de Dios. Y es la misma raíz de la palabra anomía, anomos, iniquidad, maldad. ¿No me creen? Sigamos leyendo. Miren lo que dice este apartado de uno de mis favoritos. Mateo capítulo 7 y verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos tantos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo decía, ¿cómo puede ser que haya tantos prodigios y sin embargo el Mesías pueda desconocerme? Y dije, tiene que haber algo en esta palabra. Y adivinen qué, acompáñenme. La palabra maldad es el Strong G458 y miren cuál es la raíz. Anomía. Cuando Jesús dice, a pesar de todos los milagros y todos los echar fuera de demonios, si tú haces esto, eres un hacedor de maldad, la palabra dice acá, anomía, iniquidad, relacionado con anomo, sin ley, referido a uno que rechaza la ley en rebelión. Se traduce maldad. En Juan 3:4 aparece el pasaje, todo aquel que comete pecado como hábito, práctica, no la comisión de un acto, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta traducción es desafortunada. Anomía no es meramente infracción de la ley, mucha atención, sino su rechazo flagrante en rebeldía, actuar y vivir al margen de ella. Besón traduce más literalmente todo aquel que hace pecado, hace también la ilegalidad y el pecado es ilegalidad. Es un diccionario de palabras griegas que se los recomiendo, es hermoso. Entonces, más claro, ni el agua. La muerte de Jesús me hizo salvo. Pero, ¿cómo yo responderé a ese amor? ¿Seguiré pecando para que la gracia abunde? Claro que no. No voy a seguir pecando. Claro que no. Y entonces, miren lo que dice el verso 13, vamos terminando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Uy, esa palabra recién estudiamos, me parece. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Jesús con su muerte hizo dos cosas. Primero, quita la iniquidad y nos purifica. Y es muy interesante, porque miren que la palabra iniquidad, adivinen qué es. Anomía nuevamente. Ilegalidad, violación de la ley. O sea, que la muerte de Jesús, claro que sí, me libró de la condenación, me libró de todo lo malo que yo estaba haciendo. Sin embargo, como lo dice acá, no solamente es para eso, también es para purificar para sí. ¿Cómo me voy a purificar? Purificar es lavarme. ¿Existe algo que lave al hombre? ¿Existe algo que ustedes conozcan que sirva para lavar? El agua. ¿Y qué es el agua? La palabra. Claro que sí. El hijo pródigo vuelve a casa y el padre lo ama. Ese acto de perdón y de recibir es el acto de nuestro Mesías. Pero no puedes seguir oliendo a cerdo. Tú no eres uno fuera de la casa. Tú eres un hijo de Dios. Ve, límpiate, lávate. Y no vuelvas a hacer lo que hiciste antes. Y quiero terminar con esto, con este pequeño video, acerca de qué significa encontrarse con Jesús y qué significa después de eso entenderlo realmente.